Enrique. ¿Qué está pasando? Terminó con el perrito que se coló en El Hombre del Clima y ahora terminamos el noticiero con la carrera de perritos. Así que muy bien, una nota positiva, optimista, ¿no? De color, como se dice, Carla Jarada. Gracias por el pase. Vamos a cambiar de color. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en el gobierno, por supuesto, y particularmente en el Congreso. Estamos con el parlamentario José María Balcázar, congresista de Perú Libre, jurista lambayecano, por cierto, ex miembro de la Corte Suprema y integrante de la Comisión de Constitución del Congreso y además de la Comisión Especial para la elección del Tribunal Constitucional. Importante labor la que tiene el Parlamento. En medio, pues, de estas aguas procelosas continúan estas labores. Congresista Balcázar, un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. A ver, lo primero, está este tema de la cuestión de confianza en debate. Hay un proyecto de ley que buscaría limitarla. Y escuchaba y leía, me comunicaba con Omar Cairo, el constitucionalista, y él señalaba que este proyecto de ley más bien lo que está haciendo es ir en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que señala es que no se pueden limitar, ¿no?, las cuestiones de confianza, las temáticas, y que, por ejemplo, el famoso concepto fáctico era válido, que yo entiendo que en el proyecto de ley que se está trabajando y que podría ser aprobado, va contra estas nociones. Usted está presentando una alternativa, además, sí, ¿verdad? Cuéntenos a ver cómo está ese debate, porque es importantísimo con respecto al balance de poderes, ¿no? El público debe saber en una democracia que significa un juego de equilibrio de poderes. Eso viene ya de la época de Montesquieu, que sabemos los abogados y los constitucionalistas. El tema pasa porque una coyuntura tan crispada como la que tenemos, se le ha ocurrido a Fuerza Popular, ¿no es cierto?, y otro grupo más del Parlamento, presentar un proyecto para interpretar la Constitución a los efectos de limitar, ¿no es cierto?, las facultades que tiene el presidente de la República para poder ganar la confianza en el Parlamento. Entonces, eso ya está el tribunal, como efectivamente usted lo dice. El tribunal ya había dicho en varias ejecutorias del tribunal, en el sentido de que el Parlamento no es un Parlamento constituyente, es un Parlamento que solo puede expedir leyes, eso es su facultad de dar leyes. O sea, se estaría modificando la Constitución, pero no puede interpretar la Constitución como quieren ellos. Tendría que hacerse una reforma constitucional. Tiene que ser, el camino sería de una reforma constitucional. ¿Cuáles son las principales críticas, disculpe, congresista, a este proyecto de ley, de su parte? Nosotros pensamos de que no se puede llegar a través de una ley ordinaria de menor jerarquía con la Constitución para pretender limitar, ¿no es cierto?, la confianza que el presidente en forma abierta tiene en la actual Constitución. De tal manera que esa limitación que pretende la Comisión, ¿no es cierto?, o pretendía hasta el momento, pero las cosas parece que están cambiando porque acaba de intervenir Eguren Parelli, un constitucionalista, y ha explicado en detalle también que sería inviable hacer una ley interpretativa de este artículo constitucional, porque llegaríamos a la conclusión de que el gobierno podría no solamente objetar, sino demandar su inconstitucionalidad. Y el tribunal ya tiene una posición determinada sobre ese tema. ¿Está limitando este proyecto de ley lo que serían las opciones para interponer una cuestión de confianza por parte del Ejecutivo? Por parte del Ejecutivo. ¿Dónde las recorta estas opciones? Ese es el objetivo. Ajá. Y entonces eso más bien nosotros estamos pensando de que si por ese camino la vacancia de la presidencia de la República, que es el contrapeso natural de la confianza que solicita el gobierno, son cosas completamente paralelas y tienen relación una con otra. O sea, le estás recortando la cuestión de confianza, pero no estás tocando la vacancia. Así es, pero eso ¿qué conllevaría? En realidad llevaría en el fondo, más tarde o más temprano, a una fortaleza del régimen presidencial que tenemos en el Perú, con rasgos parlamentarios, pero el Parlamento no es el primer poder del Estado. Entonces queremos convertir una suerte de Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, lo que no puede ser. Entonces la idea es que nosotros tenemos que luchar en la comisión porque se calmen las crispaciones y no demos un mal ejemplo a la colectividad que nos han elegido, al pueblo peruano que requiere gobernabilidad,
No, con estos tipos de proyectos lo único que estamos buscando es un enfrentamiento y no queremos la gobernabilidad. No obstante, ojo, no obstante que ya en este momento, con la presentación del primer veído, la mayoría votamos por la gobernabilidad y no se votó de ninguna manera por no otorgarle la confianza al Ahora, Ejecutivo. la cuestión de confianza se puede presentar ¿en qué circunstancias? En la circunstancia en este caso, dentro de los 30 días que prevé la Constitución, o sea, al iniciar el gobierno, como si en realidad el Parlamento, es una mala construcción de la Constitución, como si durante de un mes de ejercicio del Poder Ejecutivo se presenta al Congreso para que el Congreso le dé la confianza. Eso es para el gabinete. Para el gabinete. Pero acá estamos hablando de la cuestión de confianza como herramienta que tiene el gobierno. Claro. Antes hemos visto que se han presentado cuestiones de confianza sobre la permanencia de un ministro o de una ministra. Claro, se ha claro. visto que se ha votado cuestiones de confianza sobre políticas de Estado. También, por ¿Cómo supuesto. este proyecto de ley, por eso le insisto, recorta esas posibilidades? Porque ¿Qué establece? quiere centralizar en determinados temas y que no sea una posibilidad abierta para que el Congreso, el presidente, por ejemplo, no pueda plantear una cuestión de confianza sobre otros temas de algún proyecto, por ejemplo, que viola la Constitución. O una ley que pueda presentar el presidente y el Parlamento no le acepte la expedición de esa norma que proponga el Ejecutivo. De tal manera que con esa forma de abierta que tenemos, ellos quieren recortar. Pero si eso está concebido con una forma de equilibrio frente a la censura y a la vacancia que puede hacer el Parlamento. Yo presento una cuestión de confianza, ¿no? Para de alguna manera forzar al Parlamento, ¿no? Claro. A darme como presidente de la República Claro. esa confianza y evitar una figura de la que estamos hablando, de la digamos, censura. terminal de crisis. Pero a ver, ¿usted ha presentado un proyecto alternativo? No vamos a presentar, estamos todavía en la etapa de escuchar a los expertos en materia de derecho constitucional. Y todos apuntan, obviamente, los juristas que han invitado a la comisión, por su parte, la mayoría constitucionalistas que han estado siempre en lado de defender la fuerza popular. García Belaúnde y los demás constitucionalistas que han sido entrevistados. Sin embargo, ahora se ha presentado a nuestra insistencia nuevos invitados y ahí, por Como ejemplo, Eguren, por ejemplo. Eguren por ahí le ha aclarado con mucha solvencia cuál es el camino y cuál es el peligro de pretender llevar un proyecto de esta naturaleza interpretando la Constitución, lo que no se puede hacer. Eso ya, como usted me decía, eso ya el Tribunal ha zanjado, el Tribunal Constitucional, de que no es posible sino hacer en todo caso una reforma constitucional, que sería... O sea, si dentro de quieres 2 hacerlo, años. tendrías que hacerlo en 2 legislaturas. Así es. Ahora, el Acuerdo Nacional propuso tanto regular, eliminar el tema de neutralizar la figura de la cuestión de confianza o el abuso, o lo que se puede considerar como el abuso de la cuestión de confianza, como el tema de la vacancia presidencial. Y, por ejemplo, proponía para la vacancia presidencial centrarse en la figura más bien del juicio político, ¿no? que está digamos, es un proceso mucho más amplio, ¿no? Más complejo. ¿Por dónde ve usted que se podría llegar a un balance, a un equilibrio? Incluso ese acuerdo que usted me está haciendo referencia es un acuerdo muy genérico que no vincula, obviamente no lo vincula al Congreso, pero sí tiene que ver con una posición... Es una especie de declaración de principios, ¿no? Con una posición, pero ellos también están recomendando la reforma constitucional. Ajá. No están diciendo de que haya una ley interpretativa de la Constitución, como se quiere hacer. Eso sería una disposición nula, porque no se puede interpretar la Constitución, no se puede modificar el sentido y contenido de la Constitución. Desde su perspectiva, entonces, si se tiene que hacer, tendría que hacerse como reforma constitucional. Efectivamente. ¿Qué pasa con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Estamos viendo la posibilidad de cómo hacer una forma de repente de invitación también a personalidades del derecho, porque ¿qué ocurre? Que esa llamada repartija anteriormente, una designación política de los miembros del Tribunal Constitucional, que es un poco contradictoria con los fines del nuevo derecho constitucional. Porque fíjese usted, el Tribunal Constitucional desde que nació era para ser intérprete de la Constitución, pero de una Constitución formal, no de los hechos materia que regula la Constitución. Sin embargo, con el devenir del tiempo, los tribunales constitucionales se han convertido también en jueces, o sea, administran justicia en forma paralela al Poder Judicial. Como en Estados Unidos no ocurre eso, porque tienen una sala de derecho constitucional en cada corte, en cuya virtud se separa, no existe el Tribunal Constitucional. Entonces nosotros pensamos aquí, en esta nueva etapa de este gobierno, yo en particular pienso
de que debe desaparecer eso y debe hacerse solamente una sala en la Corte Suprema. Desaparecer el Tribunal Constitucional. En el Poder Judicial hay una sala que hay se una dedique sala constitucional, y se elimina pero... todo este problema que en realidad no son jueces técnicos, son jueces políticos. Ajá. Ve usted las circunstancias que estamos recibiendo ahora. Los desastres del Tribunal Constitucional. Bueno, hay desastres. Entonces, y hay quienes señalan que más bien también no hay una seguridad jurídica. Han zanjado importantes discusiones, ojo, entre el Legislativo y el Ejecutivo del Tribunal Constitucional. Pero oiga, lo que ha hecho con Telefónica es una cosa, pues, ¿Ya? Entonces yo creo que usted propondría la eliminación del Tribunal estamos tratando de consensuar eso, pero si no es posible, veremos qué reforma hacemos para ver la forma y modo de cómo elegimos a los mejores cuadros técnicos en derecho constitucional. Porque hasta ahora ha sido más una repartija política que llevar al Tribunal Constitucional a la gente más idónea que tenemos en el ¿No ha país. visto usted buenos tribunales constitucionales? Habló, por ejemplo, Ha habido, de Alba Orlandini, en su momento con Albas el tribunal subió muy a expensas del Poder Judicial. El Poder Judicial renunció a sus facultades de conocer las acciones de amparo y los habeas corpus. Les denegó y pasaron al Tribunal Constitucional. El tribunal se legitima a expensas del Poder Judicial que no supo ponerse a tono con las épocas y las circunstancias. Eso permitió el auge del tribunal, y eso está bien. Pero de ahí adelante no ha habido una representación. Por ejemplo, ahí tenemos casos de corrupción también. Se denunció el caso de un alcalde de Chiclayo que había sido sentenciado y está preso hasta ahora. Casos de corrupción, ha habido también en la Corte Suprema. No es que el tribunal, llegó al Tribunal Constitucional y eso está probado, de que hubo corrupción y coima. Y sin embargo, esos miembros del Tribunal Constitucional han sido archivados su caso en el Congreso de la República. Está bien, pero el señor Hinojosa Pariachi salió de por supuesto que todo el Suprema, sistema llegó a la Suprema. Todo el sistema está corrupto. Entonces yo creo que aquí hay necesidad de ponerle diente a los efectos de poder tener una mejor captación de abogados para el derecho y para la justicia. Es una propuesta, bueno, que va a generar debate seguramente y controversia, pero usted me dice que por el momento se va a reactivar entonces este Sí, tenemos que elegir de todas maneras en los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Para cuándo calculan que se va a dar? Lo más pronto, todas las bancadas están en la idea de que tenemos que trabajar, el día de mañana nombramos la comisión, quién va a ser el presidente que va a liderar esta comisión y luego tendremos el trabajo en la próxima semana para hacer un nuevo reglamento, diríamos, para poder captar los mejores cuadros. Congresista Balcázar, está recontra fea la cosa entre el Ejecutivo y parte del Legislativo. Para el ministro Maravilla se ha planteado una moción de interpelación que parece que es multipartidaria. Hay una acusación bien desagradable contra el primer ministro por parte de la tercera vicepresidenta con respecto pues, a este comentario, y esto está complicado. ¿Cómo cree usted que se va a ir ajustando esto, desarrollando? Y añado para el caso del señor Maraví, llama la atención porque el propio premier Bellido dijo que había recomendado su destitución o su relevo, Vladimir Cerrón por su lado reforzó esa línea y el profesor Castillo parece más bien defender la permanencia de Maraví. Nos imaginamos que es una persona cercana a él, como ex secretario de SUTE Huamanga. ¿Cómo observa usted esa parte? ¿Hay peleas adentro del oficialismo? Yo lo que logro ver en este caso del ministro Maraví es una situación muy rara porque si se trata de una cuestión tan grave como es pertenecer o integrar un grupo sedicioso como era Sendero Luminoso, entonces, estar integrando una organización y donde en esas épocas del año 80 y tantos, en esas épocas donde la DIRCOTE hacía los atestados policiales y los atestados policiales eran prueba absoluta para los jueces, y he estado en esas épocas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí, en ese caso, en esos atestados, donde supuestamente aparece este ministro, no haya terminado en juicio como corresponde? Ya. Entonces ahí hay que ver bonito, hay que examinar bien de qué atestado se trató. Después vinieron los jueces, recuerdan, los jueces sin rostro, porque la justicia con Fujimori fue absolutamente en base a la prueba del atestado policial, no había otra. El 2004, congresista, ya no había jueces sin rostro y el Ministerio Público señaló a Maraví como uno de los autores intelectuales de los actos vandálicos en Huamanga. Yo estuve en ese entonces cubriendo, haciendo reportería ahí, y fue realmente impresionante el grado de destrucción que se alcanzó. Lo señalaron a Maraví con Huaynalaya, que era pues en ese momento el dirigente de CONARE, claro, ¿no? Que eventualmente el profesor Castillo reemplazó ya mucho tiempo después.
¿No le llama a usted la Sí, atención esa parte? En esa del 2004 sí habría que investigar bien, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué también a estas alturas no ha sido debidamente procesado? Entonces yo creo que a veces yo recuerdo que el padre Rubén Lacier, por ejemplo, se abocó a tantos casos de terrorismo en cuya virtud sacó con indultos a varias personas que no tenían realmente responsabilidad, simplemente los habían incorporado en los atestados policiales de la ICOTE. Entonces yo creo que hay que caminar despacio, con tranquilidad, y revisar la prueba que lo vincule, y si hay responsabilidad, obviamente seremos los primeros en exigir no solamente la renuncia del Ministerio de Trabajo, sino la sanción que corresponde. Congresista José María Balcázar, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. En Cara a Cara, muy amable. Vamos a ir a una pausa, regresamos rapidito. Bueno, yo creo, me imagino que Hernando Guerra García tiene una opinión muy distinta a la que acabamos de escuchar del congresista José María Balcázar. Él también integra la comisión vocero, por supuesto, de Fuerza Popular, integra la Comisión de Constitución del Congreso y la Comisión Especial para la Elección del TC. ¿Cómo está usted, Nano? Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Lo primero, el tema del proyecto de cuestión de confianza se señala desde la otra orilla que acabamos de escuchar, el congresista de Perú Libre, que se está queriendo regular una cuestión constitucional con una ley de menor jerarquía, que si lo que se quiere es limitar la cuestión de confianza, habría que hacer una reforma constitucional que ya sabemos pasa por 2 legislaturas y además este proyecto de ley estaría en contraposición a lo que ya dijo, según siempre lo que señala, el Tribunal Constitucional en sus sentencias. Cuéntenos, por favor, la posición de Fuerza Popular. Bueno, yo partiría de lo último, ¿no? El Tribunal Constitucional ha sido bien claro en su sentencia 06 de 2019, dice, lo voy a leer, el Congreso de la República puede verse continuamente expuesto a pedidos de confianza en relación con propuestas que no son indispensables para el Poder Ejecutivo. En ese sentido, está señalando que esto generaría una seria alteración del equilibrio de poderes. El Tribunal Constitucional ya lo ha mencionado. Y en ese orden no es una contradicción con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El Congreso puede perfectamente hacer una norma para poder, pues, interpretar, y esto una ley interpretativa es parte de las funciones del Congreso, y lo puede hacer perfectamente. No es correcto, no es cierto que no lo pueda hacer. En segundo lugar, bueno, hay 3 proyectos, digamos, similares en relación a la cuestión de confianza. Yo he presentado uno en el que lo que estoy señalando es que hay que acotar algunos párrafos al reglamento del Congreso. Con eso no estamos buscando eliminar tampoco la cuestión de confianza, pero lo que no se ha dicho en la anterior entrevista es que algo que han dicho hoy y los otros días los constitucionalistas que se han presentado en la comisión, por unanimidad. Nuestro régimen, el régimen peruano es un régimen presidencialista en el que el presidente tiene el poder. Y por tanto, darle más poder con un tema como el tema de la cuestión de confianza es estar alterando el equilibrio de poderes. La cuestión de confianza no es propia de un régimen presidencial, es propia de un régimen parlamentario, donde el presidente tiene un origen en el Parlamento, es elegido por el Parlamento, el primer ministro, y por tanto puede hacer una cuestión de confianza para alinear a su bancada. Este no es el caso. La institución, en realidad, de la confianza es una institución que hay que normar, que hay que acotar, y algunos dicen que quizás, en algunos casos, hasta podría desaparecer de nuestra Constitución, porque no es un contrapeso que ayude, sino que al contrario nos ha puesto en estos problemas
como hemos visto hace algunos años. Es que esa diferenciación que usted señala entre régimen parlamentario, régimen presidencialista, régimen semiparlamentario o con tintes parlamentarios, como algunos quieren entender el régimen peruano, precisamente la cuestión de confianza se ha enmarcado en los últimos años en un contexto sumamente conflictivo, ¿no? Es decir, yo fuerzo la confianza como ejecutivo para obligarte a ti, Congreso, a decirme no y que entonces hayas gastado una de tus famosas 2 balas de plata. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cómo se tiene que regular puntualmente la cuestión de confianza? Usted me habla de esos 3 proyectos de ley, la discusión todavía está abierta. Desde su perspectiva, congresista Guerra García, ¿dónde habría que ajustar esta cuestión de confianza? Habría que ajustarla acotándola. Yo pienso que una cuestión de confianza no puede ser sobre cualquier tema, el tema que se le ocurra al presidente. En segundo lugar, no debería ser sobre temas que son competencia exclusiva del Congreso o de otros órganos que están señalados en la Constitución. Por ejemplo, nombrar el Tribunal Constitucional, de lo que se ha hablado, es una competencia exclusiva. La Constitución dice, es el Congreso el que coge. Entonces, el Ejecutivo no puede ser una cuestión de confianza en torno a esto. Tampoco puede ser cuestión de confianza por asuntos pequeños, ¿no? Si no cambian este horario o si no ponen a tal funcionario. Se entiende que una cuestión de confianza es por políticas generales, por políticas en las que el presidente de gobierno en los regímenes parlamentarios acude a la fuente de su origen, que es el Congreso, que repito, lo ha elegido, y por tanto al elegirlo tiene como que más poder que el presidente. Por eso son regímenes parlamentarios, donde el Parlamento pesa más. Acá le estamos dando a la presidencia de la República, al presidente de la República, un arma adicional con el poder que ya tiene en un régimen presidencial. Por eso habría que acotarlo, repito, para políticas generales y impedirlo para competencias exclusivas del Congreso de la República. Mire qué bonita discusión, porque a ver, de lo que usted me dice, no digo bonito porque ya en estas épocas crispadas hay que usar adjetivos de repente un poquito más, ¿no? más amables para ir bajando un poco esta tensión. Usted sin duda me dice, de lo que me dice es, lo que hizo Martín Vizcarra para oponer cuestión de confianza, la famosa cuestión de confianza fáctica, esa, por ejemplo, no aplicaría, porque en ese momento Salvador del Solar, el primer ministro, dijo, no, sobre esta elección del Tribunal Constitucional yo pido que se cambien las reglas de juego. Y ya sabemos en qué terminó. Esa, por ejemplo, no aplicaría. Aplicaría, por ejemplo, la que fue la primera cuestión de confianza del quinquenio pasado, que fue la que el ex premier Zavala opuso precisamente, tiene que ver con el profesor Castillo, en medio de esta huelga, ¿no?, magisterial, sobre la permanencia, en este caso, de una ministra, la señora Martens, asociada a una política de Estado. Es bien, digo bonito porque son 2 casos paradigmáticos y yo quisiera saber su opinión sobre uno y otro. ¿Se mantendría una cuestión de confianza en el caso Zavala? ¿Se mantendría, me imagino que no, en el caso del Solar? Yo creo que ambas son una distorsión de la cuestión de confianza, que repito, no debe ser una atribución más al Ejecutivo. A ver, recordemos que el Ejecutivo es el que pide, voy a hacer cuestión de confianza sobre este tema. Temas de, repito, políticas generales, no sobre tal ministro porque la van a acusar de tal y yo pido que no. Porque es el presidente el que puede además y escoge a sus ministros. El origen del ministro es escogido por el presidente del Consejo de Ministros. Por eso, y hoy día se dijo también en la comisión, esto de la investidura del ministro del Consejo de Ministros tampoco tiene razón, porque no lo puede investir el Congreso cuando el Congreso no escoge a los ministros. Entonces, hemos distorsionado a partir de las 2 últimas constituciones esta figura de la confianza. En el caso de Salvador del Solar, mucho menos, porque no era una atribución exclusiva del Congreso. Pero además, ahí y en el proyecto que yo estoy presentando, estoy señalando
que cuando se niega la confianza, un acto tan importante, esto tiene que constar por escrito, se tiene que comunicar por escrito, no es, ya. No es interpretativo, no es interpretativo, claro. No, entonces no es una adivinanza, es un acto muy formal quizás, y por eso tiene que revestir de formalidad, y por eso en mi proyecto de ley yo estoy señalando que esto sea por escrito, que el presidente de la República tiene que esperar a que se le comunique, porque estamos hablando de disolver el segundo o para algunos el primer poder del Estado. Interesante, vamos a ver cómo avanza ese debate. Ahora, con la vacancia, ¿qué hacemos, Nano? Porque claro, se supone o es visto como tal, ¿no? O sea, por un lado tengo esa herramienta que usted señala que ha sido distorsionada, que no corresponde a nuestro régimen de la cuestión de confianza, por el lado del Ejecutivo, y tienes esta suerte de botón rojo de la vacancia por incapacidad moral, que al final, como hemos visto en nuestra turbulenta historia reciente, se reduce a tener el número de votos, ¿no? Así es. Ahora, en este caso hay que ir, sí, a nuestra práctica. La figura de la vacancia por incapacidad moral ha existido en nuestra Constitución desde el inicio. Ribagüero fue el primer presidente vacado por incapacidad moral, y no era que se decía que tenía una enfermedad mental, sino que se lo consideró que había traicionado al país y se lo vaca. Entonces, aquí sí encontramos una tradición constitucional, número uno, y número dos, encontramos una figura de contrapeso ante este régimen presidencial. Yo creo, nosotros pensamos obviamente que no puede hacerse por cualquier tema. Yo quiero recordar que Fuerza Popular se opuso cuando se quiso hacer el tema de la vacancia con Vizcarra, con quienes éramos adversarios políticos, pero en el caso de Richard Swing, nosotros nos opusimos porque no era pues evidente algo como para ponerle una causal de vacancia. ¿Hay que regularlo? Sí. ¿Hay que regularlo abierta y democráticamente? Sí, ambas figuras, para evitar pues este cruce de misiles. Pero lo que vemos es que en cuanto se pone el tema de la confianza, del otro lado, en Perú Libre dice, no se puede tocar. Entonces, ¿qué? No lo vamos a tocar porque queremos conservar esa crispación que se ha comentado. Deberíamos ir a regularla, y ojalá en algún momento una figura que sea más como la del juicio político, como la del impeachment norteamericano, que es además un régimen presidencialista. Lo señalado por el Acuerdo Nacional es interesante, y está pues puesto ahí, lo hemos aceptado los partidos que hemos acudido, entre los cuales está Perú Libre, ¿no? Tenemos la figura del juicio político de todas maneras en la Constitución, que muchos señalan que sería un proceso más, entre comillas, civilizado. Me quedo con ese tema ahí porque nos queda poco tiempo, habría tela para cortar, seguramente habrá ocasión de hacerlo. Hay crispación ahora mismo, hay una moción multipartidaria, entiendo, multibancada, de interpelación al ministro Maraví, y está el frente del ministro Bellido, donde todavía no se define un poco cómo se va a procesar esta figura de la acusación, revelación, pues, que ha hecho la tercera vicepresidenta del Congreso. Comencemos con Maraví. ¿Cuál es la posición de Fuerza Popular? Para nosotros la posición de Maraví es insostenible ya. Creemos que le está haciendo un gran daño ya al presidente de la República, o el presidente se está haciendo un daño al insistir en esto. Pero además es una suerte o de burla o de guión montado, ¿no? O sea, que el presidente del Consejo de Ministros diga, le he solicitado la renuncia, pero no se va. Acá nuevamente vamos a nuestro régimen. La figura del presidente del Consejo de Ministros no es la misma que la del primer ministro en un régimen parlamentario, pero tiene algunas pequeñas cosas. Una de esas es que es el presidente del Consejo de Ministros el que escoge y le propone al presidente los ministros. Entonces, cuando se está diciendo, yo le he pedido la renuncia, pero es el presidente, también se está tergiversando, porque es el presidente del Consejo de Ministros el que los nombra y le hace la propuesta al presidente de la República. Nosotros creemos que es insostenible y hemos ido pues por la interpelación al ministro para poder escuchar explicaciones que cada día nos parecen pues
más difíciles de aceptar. Interpelación que en este caso, según lo que me dice, sería entonces el paso previo a una censura. Podría serlo. Ya. ¿Y cómo ve el tema del primer ministro? ¿Perdón? ¿Cómo ve el tema del primer ministro a raíz de la acusación, revelación que hizo la señora Chirinos? Bueno, claro, el tema de Patricia Chirinos Sí. y lo que ha mencionado es para nosotros no solamente una falta de respeto a ella, ¿no? Sino en general a las mujeres de nuestro país, a las personas que han sufrido violaciones, a las mujeres que han sufrido violaciones, y nos parecen insuficientes sus explicaciones, ¿no? A esto también he leído hace poco, no sé si será cierto el tuit que ha lanzado también el señor Lescano. Creo que debemos de dejar y desterrar la misoginia y el machismo, no solamente de la política peruana, sino de todo nuestro país, ¿no? Y tenemos que predicar todos con el ejemplo, ¿no? Y si hemos cometido un error, aceptarlo y decir, ¿no? Pero parece que esto no pasa por el primer ministro. Hernando Guerra García, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa y vamos a movernos, por supuesto, de ámbito para conversar sobre para empezar, lo que está la tragedia, ¿no?, que ocurre en Afganistán, donde se han ya oficializado, ultimado, pues, el retiro de tropas, 1 de septiembre, como estaba planteado, como estaba pactado, estadounidenses de este punto tan sufrido del mundo. Para conversarlo con Farid Cajat, internacionalista, por supuesto. Volvemos. Se oficializó, se ultimó el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán en medio de una situación que ya ha concitado la atención mundial en las últimas semanas, luego de la toma del poder del país del Medio Oriente por parte de los talibán. Después de 20 años de guerra ocurre esto, y esto marca no solamente un antes y después, sino una mirada hacia el futuro. ¿Cómo va a ser? Se está hablando mucho de esto. ¿Cómo va a ser reconocido este régimen con antecedentes de brutalidad semejantes a lo de los talibanes de aquí en adelante? Para empezar, ¿qué consecuencias puede traer? Todavía el aeropuerto de Kabul está convertido, pues, en una escena de caos, de drama, por la intención de muchas personas de poder salir de Afganistán. Conversamos con Farid Cajat, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada. Farid, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Hemos llegado a conversar cuando recién se dio la toma de poder. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo marca este antes y después del retiro de tropas, ya mirando hacia adelante la situación? Bueno, habría que decir que lo peor que le ha pasado a Afganistán, lamentablemente, no fue la dictadura del movimiento talibán del 96 al 2001. Han sido 42 años continuos de guerra, producto de 2 intervenciones extranjeras, la soviética primero y la norteamericana luego. Y el propio talibán es una creación en parte de Estados Unidos a través de su apoyo a los mujahidín contra la ocupación soviética. Pero bueno, el punto es que es un país que ha sufrido, como digo, 42 años de guerra, y que cuando fue gobernado por el talibán no fue reconocido salvo por 3 países en el mundo: Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Creo que el movimiento talibán, en la medida en que haya cambiado, cosa que está por verse, lo hace por necesidad, no por convicción. No quiere volver al aislamiento que tuvo cuando gobernó, no quiere volver a ser atacado desde el exterior, y probablemente por eso hay algunos cambios. Por ejemplo, permitirla, como hizo en su primer gobierno, permitir el accionar de Al Qaeda desde su territorio para atacar blancos en otros países, es algo que lo pondría en línea directa de colisión no solo con la OTAN, liderada por Estados Unidos,
sino también con China, que tiene una milicia islamista a la que combate, y con Rusia y las ex repúblicas soviéticas de mayoría musulmana. Entonces, mi punto es que alguna de las promesas del Talibán tal vez intente cumplirlas en la medida de sus posibilidades. Lamentablemente no me queda claro que haya la misma presión, por ejemplo, para hacer valer los derechos adquiridos por sectores de la ciudadanía, sobre todo mujeres, en estos últimos 20 años. Entonces creo que va a ser un panorama de claroscuros. Dicho lo cual, añadiría que lamentablemente para lidiar con ciertos temas, como la presencia del Estado Islámico y de Al Qaeda en Afganistán, va a haber que trabajar con el Talibán, porque es el gobierno para todo fin práctico del país hoy en día. Claro, es una suerte de intercambio, si se quiere, ¿no? O sea, atraer a este gobierno a la órbita internacional con el objeto de garantizar o por lo menos ayudar a que no se repita, ¿no?, esta suerte de país como refugio del terrorismo. ¿Cómo están, digamos, las opiniones o las tendencias en la comunidad internacional sobre esta materia y por supuesto en los foros multilaterales? A ver, yo creo que hay básicamente dos grandes grupos de países, ¿no? Los que como China no paran mientes en el récord en materia de democracia o derechos humanos de Afganistán, porque ninguno de esos son valores que, digamos, se apliquen en China, o Rusia para el caso. Y China nunca cerró su embajada en Kabul, la mantiene abierta incluso hoy en día. Por otro lado están las potencias occidentales que acaban de ser derrotadas, para decirlo claramente, por el Talibán. Y en el caso de las potencias occidentales, la ventaja que tienen es que cuentan con diversos medios para ejercer presión sobre el movimiento talibán. O sea, creo que por un lado va a haber que colaborar con el Talibán si se quieren enfrentar temas como el del terrorismo de alcance global, le hace Al Qaeda y el Estado Islámico, el hecho de que durante la ocupación estadounidense, Afganistán se convirtió en el productor de más de la mitad del opio para narcotráfico en el mundo, o temas como derecho de la población, ¿no? No hay forma de lidiar con eso si se quiere tener un efecto positivo sobre esa sociedad sin lidiar con el Talibán. Lo que probablemente Estados Unidos termina haciendo y sus aliados sea algo parecido a lo que están haciendo guardando las distancias en Venezuela. ¿Por qué ahora la oposición sí acepta participar en elecciones, por ejemplo, en Venezuela? Porque el gobierno de Maduro ha aceptado cambiar algunas condiciones para que las elecciones sean más competitivas, a cambio de que progresivamente Estados Unidos y los países europeos levanten sanciones contra el régimen de Maduro. O sea, un quid pro quo. Creo que eso es lo más probable de cara al futuro por parte de las potencias occidentales frente al régimen talibán. Ahorita regresamos efectivamente a Venezuela, que es un tema que quería tocar, pero haciendo un paréntesis, ¿qué pasa con la política doméstica en Estados Unidos a partir de esto? Esta decisión, digamos, ha sido oficializada por Biden, pero había sido ya prácticamente pues, tomada pues, por Donald Trump, y ahora los republicanos en buena medida se oponen y lo plantean como un argumento fuerte de oposición al gobierno demócrata. ¿Puede tener esto consecuencias dentro de Estados Unidos? En lo inmediato le ha costado, claro, el tema es que también hay problemas en el ámbito económico, entonces no queda claro en qué medida la reducción de la aprobación, en los niveles de aprobación de Biden, se debe a la retirada caótica de Kabul y en qué medida se deba a la inflación y al hecho de que la recuperación económica no parece tener el fuelle que se creyó, en un inicio, ¿no? Pero el tema es que ya ha bajado su nivel de aprobación y eso probablemente se debe en parte a lo que acaba de ocurrir en Afganistán. El punto, sin embargo, es el siguiente. ¿Cuándo esto le podría significar un costo político significativo o implicar un costo político significativo para Biden en las elecciones de medio término de noviembre del próximo año? Y ahí el punto es el siguiente, ¿no? Rara vez los temas de política exterior, y menos cuando no hay una elección presidencial de por medio, son temas fundamentales a la hora de decidir el voto en los Estados Unidos. Y como digo, menos aún en una elección de medio término donde no está en juego la presidencia, que es quien ejerce
las funciones en materia de política exterior. Y en segundo lugar, estamos a más de un año de esas elecciones. Entonces, si no hay ataques contra Estados Unidos que puedan conectarse con grupos que operan desde Afganistán, si no son asesinados en gran proporción los extranjeros o nacionales que apoyaron el gobierno bajo ocupación extranjera, probablemente esto no le implique un costo muy alto en las elecciones de medio término del próximo año. Si lo que acabo de decir ocurre, si por ejemplo hay un atentado contra intereses norteamericanos que pueda rastrearse en su origen hasta Afganistán, probablemente eso haga que este siga siendo un tema pendiente en la agenda, o mejor dicho, un tema vigente en la agenda. O sea, en otras palabras, la gran pregunta es si esta herida va a cicatrizar pronto o va a ser una hemorragia continua, ¿no? Mi presunción es que es más probable lo primero, pero no hay cómo garantizarlo. Claro. Volviendo al tema Venezuela, está este cambio de clima, este intercambio, ¿no? Aparente avance hacia un entendimiento de ir relajando sanciones y abriéndose hacia elecciones, ojalá más, no sé si llamarlas limpias, pero usando tu término, competitivas. ¿Cómo se plantea? Porque todo depende, para empezar, de la independencia del sistema electoral de Venezuela. ¿Cómo anda eso? Las negociaciones que han llevado a cabo gobierno y oposición han logrado cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral, o sea, el equivalente a nuestro Jurado Nacional de Elecciones. Pero sigue habiendo mayoría oficialista. Pasamos de 4-1 a una diferencia de 3-2. Además, y eso sería fundamental si logra concretarse, podría haber una misión de observación electoral de la Unión Europea. Alguien podría preguntar, ¿y por qué no de la OEA? Bueno, porque el régimen de Maduro se retiró de la OEA cuando se discutía la posibilidad de invocar en su contra la carta o aplicarle la Carta Democrática Interamericana. Pero digamos, precisamente las garantías de... Por eso el término competitividad es el que usan algunos académicos. No son elecciones libres y justas bajo estándares internacionales. Lo que se busca es que cuando menos no sean elecciones en las que el resultado esté preestablecido por un fraude, ¿no? O sea, en donde sea posible ganarle al autócrata, como perdió Pinochet el referendo que él mismo convocó para permanecer 8 años más en el gobierno. O sea, por eso digo, no son elecciones libres y justas, pero que sean competitivas. Eso es precisamente lo que se está negociando en México. Uno preguntaría por qué el gobierno va a hacer concesiones ahora que no ha hecho en negociaciones pasadas, como las que tuvieron lugar en Santo Domingo, por ejemplo. Lo que parece marcar una diferencia esta vez es que la Unión Europea y Estados Unidos, por primera vez desde 2017, están actuando en sintonía. Y entonces ambas están respaldando el proceso de negociación y están condicionando el levantamiento progresivo de sanciones a los cambios en el sistema electoral y en el proceso electoral que haga el gobierno venezolano. Entonces, digamos, hay un poco más de optimismo respecto a lo que pueda salir de aquí, y eso se ha expresado ahora, hoy, de hecho, con la decisión de la mayoría de la oposición de participar en las elecciones regionales y locales de noviembre próximo. Guaidó, sin embargo, ha dicho que no hay garantías, ¿no? Pero para terminar, ¿hay alguna, como Venezuela es de alguna manera un régimen tan complicado, con tantos problemas de legitimidad, etcétera, ¿hay algún referente, alguna medición, alguna encuesta a la cual uno medianamente le pueda creer sobre la posición de fuerza tanto del gobierno como de la oposición ahora mismo? A ver, yo personalmente creo que la encuestadora más confiable en Venezuela es Datanálisis. Que no es una de las encuestadoras proselitistas, ¿no? Datanálisis es una muestra de por qué Guaidó ahora está dispuesto a aceptar lo que no aceptaba hasta hace unos meses. Cuando Guaidó se proclama presidente, con apoyo de la Asamblea Nacional y de más de 50 democracias del mundo, Guaidó tenía más de 60% de respaldo según Datanálisis.
Ahora el respaldo de Guaidó en las encuestas de Data Analysis está por debajo del 20%, incluso alrededor del 15%. No muy diferente al respaldo del gobierno. O sea, este es un juego de suma negativa, para ponerlo en términos de la teoría de juegos, donde la pregunta no es quién gana, sino quién pierde menos, porque ambos llegan muy debilitados a esta negociación, por lo menos el liderazgo que encabeza Guaidó en la oposición y el régimen de Maduro. Bueno, entonces es efectivamente una suma de ilegitimidades. Ojalá esto vaya de alguna manera encauzándose de manera democrática por el bien de un país tan castigado como Venezuela. Gracias, Farid Cajat, como siempre, por brindarnos esta interesante perspectiva. Pasamos de inmediato a darle la bienvenida a Aurelio Loret de Mola, vocero de Pluspetrol Norte. Recordemos, empresa que está en proceso de liquidación, en medio pues de una serie de complejidades, tanto así que ahora denuncia actos vandálicos en el lote 8 de Loreto, de donde, como repito, pues está retirando. Aurelio, buenas noches. Por favor, para que nos... ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Qué gusto de escucharlo. Igualmente, para que nos resuma, por favor, cuál es la situación actual. Mire, muy rápidamente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y qué cosa es lo que está haciendo Pluspetrol Norte en liquidación? ¿Qué ha pasado? Personas ajenas a la operación de Pluspetrol Norte en liquidación, portando armas de fuego, escopetas, arpones, machetes y lanzas, han entrado a las instalaciones ubicadas en el lote 8, que está en el distrito de Trompeteros, en Loreto, provocando destrozo y medio, quema de vehículos, camiones y camionetas, sustracción de todos los equipos de cómputo, saqueo de los almacenes, destrucción de la sala de control, dejando el sistema SCADA inoperativo, con lo que ya no se puede realizar el control de fugas de petróleo en los ductos, ni determinar el nivel de petróleo en los tanques, y lo que es peor, retención de nuestro personal, no he dicho secuestro, y el de nuestros contratistas, poniendo en riesgo sus vidas, lo que nos ha obligado a retirarlos del lugar. ¿Por qué ha ocurrido esto? Los comuneros sostienen que el Estado no se ha hecho presente, como se había comprometido con ellos, para atender sus necesidades básicas. Además, Perú Petro ha manifestado por todos los medios posibles y lavándose las manos de una manera muy irresponsable que la conflictividad en la zona es el resultado de, y pongo comillas, de una negociación privada por concepto de derecho de servidumbre e indemnización por daño ambiental que Pluspetrol Norte S.A. en liquidación ha venido sosteniendo con las comunidades, lo que a todas luces resulta falso, es una mentira. Pluspetrol Norte en liquidación ha cumplido todos sus compromisos con las comunidades nativas y no tiene ninguna negociación pendiente con ellas. Es por eso que Pluspetrol Norte ha comunicado oficialmente a Perú Petro, con copia al primer ministro y a los ministros de Energía y Minas, del Interior y demás autoridades, que cualquier daño que se derive de estos conflictos y que afecte la salud o la vida de las personas, el medio ambiente o los bienes materiales ubicados en el lote 8, será de absoluta y entera responsabilidad de Perú Petro. Pluspetrol Norte está disuelta y en pleno proceso de liquidación, como usted lo ha dicho bien, aunque no le guste a Perú Petro, y quiere extinguirse cuanto antes, lo que ocurrirá una vez que concluya la liquidación, tal como lo manda la Ley General de Sociedades. Perú Petro debiera facilitar el proceso en lugar de obstaculizarlo, recibir el lote 8 y colocarlo en el mercado. Pluspetrol Norte no tiene por qué aceptar que la Policía Nacional, que ha tenido en este caso heridos, reciba órdenes de retirarse de un lugar en pleno conflicto social, en lugar de recibir órdenes para restablecer la paz social. Primera vez que nos ocurre. Y eso es lo que está pasando. ¿Esta orden ha provenido de dónde? ¿Perdón? ¿Esta orden proviene del Ministerio del Interior de retirar a la policía? Sí, claro. Perfecto. Ahora, no nos olvidemos que hay convenios con la policía y que en este caso no tenemos un convenio firmado, que deberíamos tenerlo firmado,
Y no lo tenemos firmado porque el ministro no ha puesto su rúbrica al final. Ustedes están esperando entonces para empezar una respuesta del propio ministro. No hay respuesta del ministro. No solo no hay respuesta del ministro, sino que lo que se recibe en medio de la selva, en el lote 8, es una orden de retirada en lugar de restablecimiento de la paz social. Y eso es inaceptable. Ustedes dicen que han podido retirar al personal. ¿En qué situación exactamente se encuentra ahora mismo el conflicto? Ahora mismo, o sea, ¿se ha podido retirar a todo el personal? ¿Todos están a salvo, pero las instalaciones siguen tomadas? Sí, claro. O sea, la policía está ahí. Nosotros no sabemos exactamente en estos momentos qué está ocurriendo, porque hemos retirado a toda nuestra gente, cuidándole la vida y cuidándole la salud, y tampoco sabemos qué cosa está ocurriendo con los ductos ni con los tanques. ¿A cuántas personas han podido retirar? Al total del personal, no tengo exactamente el número acá, desgraciadamente lo tenía anotado, pero no lo tengo a la mano, pero hemos retirado ya a todo el personal. Pero no se sabe todavía el alcance y la magnitud del daño, de lo que es un sabotaje claramente y de, digamos, elementos que tienen que revertir al Estado finalmente, ¿no? Exactamente. O sea, esto es una barbaridad. Perfecto. Y el responsable de esta barbaridad es Perú Petro. Muy grave la denuncia que plantea Aurelio Loré de Mola. Muchas gracias por participar en este programa. Vamos a ver, ¿no? A esperar una respuesta. Qué duda cabe de Perú Petro, que va a tener que, de todos modos, pues, hacer un acto de presencia y responder a una acusación tan seria como esta. Y ojo, también el retiro de la policía también debe ser esclarecido. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Un tuit del primer ministro Guido Bellido para despedir el programa, ir despidiendo este programa. Siempre sencillo y firme, nosotros confiamos en el pueblo. Gracias, Callao, en especial a las mujeres empoderadas, a nuestras madrecitas y la juventud luchadora. Una visita, ¿no? Efectivamente, pues, a una organización de mujeres en medio de un contexto bien complicado. Y sala situacional, a ver, sala situacional. 572 casos confirmados en las últimas 24 horas, fallecidos siempre hay que lamentar, pero afortunadamente me parece a la baja sostenida, que esto continúe así, ¿no? Que esto continúe, 16 fallecidos, 108 altas hospitalarias. Aguantemos esta y ojalá evitemos del todo esta tercera ola, a quienes siempre reiterar el pedido, a quien le toque vacunar, a quien le toque tener la segunda dosis. Ya se han emitido los resultados sobre la efectividad de las distintas vacunas, incluidas Sinopharm, y todas son altísimas. Gracias por estar con nosotros hoy en Cara a Cara. Sigan con la información deportiva. Hay partido, hay público en el estadio y eso, bueno, en medio de todo, hay que celebrarlo. Buenas noches.